Bien, ya estamos aquí. De regreso, ya estamos aquí. Quedó una pregunta, sí, ¿no? Al aire. ¿No? Y muy interesante, además. Si estamos sufriendo de repente a nivel regional, a nivel de administración regional o de recursos nacionales o del tesoro público hacia los gobiernos regionales, una suerte de ingestión, ¿no? Como una involución, pero una ingestión. Bien, Una si mala los gestión. gobiernos regionales trabajaran al ritmo del gobierno nacional, y es más, compatibles con las acciones que lleven adelante los gobiernos locales, el nivel de eficiencia en el gasto público de inversión sería extraordinario, ¿entiendes? Sin embargo, hay subidas y bajadas, hay frenos, inclusive en el desarrollo de los gobiernos regionales, debido a problemas de gestión. Entonces, muchos gobiernos regionales no han conocido la política del Estado de direccionar correctamente las inversiones. El crecimiento, ¿no? Así hacia es. su población. Esto has visto algunos gobiernos regionales y locales, en algunos casos dramáticamente, diría yo, como crítica, han construido, por ejemplo, un monumento al sombrero, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo lo que pienso es hasta que... la figura de extranjeras, la Torre Eiffel, ¿no es cierto? La Estatua de la Libertad, lo han hecho en provincias, claro. Yo lo que pienso, por ejemplo, una buena y bonita forma en todo caso de poder, digamos, a suerte de invertir, ¿no? De inversión que podrían hacer los gobiernos regionales es precisamente en aquellos, digamos, agricultores, no sé, pequeños empresarios que están comenzando, que de repente tienen, por ejemplo, productos orgánicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces son tan locales, son tan pequeñitos que no llegan más allá. Yo pienso que si es que hay un fondo, ¿no? del gobierno regional para apoyar a estos pequeños productores para que puedan crecer y estos productos pudiesen llegar a Lima o incluso, exacto, o incluso exportarlos, por ejemplo, sería una forma de, ¿no? de generar. Pero yendo más allá, por ejemplo, y tú no me dejas mentir, Alberto, hoy los gobiernos regionales tienen una grandes facultades de autonomía, ¿no? Son casi estados autónomos, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, la educación recae sobre los gobiernos regionales. Yo creo que una buena implementación sería invirtiendo correctamente en educación, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay conceptos que han sido mal entendidos en los gobiernos regionales. El Perú es unitario, hay que partir por ahí. Sí. Entonces, lo que hace una región involucra a todo el país. Por eso que cuando en Cajamarca dijeron, no, la minería, no, este asunto, es que todo involucra a un solo país. Entonces, esto de que algunos creen que es su feudo, están equivocados. Un gobierno regional es parte del proceso de descentralización de la administración de los recursos públicos. Es que por ejemplo, y por eso que salud pasa, educación pasa también a los gobiernos regionales. Pero si los administran mal, la repercusión, incluso, como diría, el rebote siempre es al gobierno central. Pero la responsabilidad es de los presidentes regionales. Exacto. Entonces, ese es el tema. Pero es que probablemente también esto pasa por un tema de identidad, en el sentido de identidad unitaria. ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, estuvimos celebrando el aniversario de Huánuco, el aniversario de Arequipa, efectivamente. Ahora, por ejemplo, nosotros celebramos por igual y nos sentimos igual de orgullosos. Fíjate lo que decimos, siendo limeños, ¿no? Y estando en Lima, pero nos sentimos igual de orgullosos de que nuestro país tenga dos hermosas ciudades maravillosas como lo son Huánuco y Arequipa. Pero hay un sentir por parte de algunas personas que dicen Arequipa o Huánuco, o sea, son unitarios. No son, o sea, como decir, no son parte del Perú. O sea, no hay esta visión que engloba, esta visión que unifica. Entonces, es ahí donde también hay que ir talando, hay que trabajar calando. Mucho. Eso tiene que pasar necesariamente por la educación. ¿Entiendes? Es decir, por eso, gran parte de la problemática de nuestro país, y digo nuestro país porque somos nuestro país, es que efectivamente cada uno se dispara por su lado. Exacto. Y no es así, pues. Y no es así. Yo creo que Perú el ciudadano, es uno solo. No, Perú es uno solo, Perú es unitario. Constitucionalmente, orgánicamente, desde el punto de vista político y geográfico, es uno solo. Entonces, para poder entender, no somos estados independientes, como por ejemplo está ni federados ni nada por el estilo. Son estados unidos. Que tenemos un proceso de descentralización que parte de la región, parte de las regiones. Exacto. Son 25 regiones en el Perú. Entonces, cada una va a recibir la porción que le corresponde desde el presupuesto general de la República, más los beneficios que obtienen a través de los canos mineros o las regalías.
Lo cierto es que nuestro país ya no puede funcionar más en los términos en que hemos venido funcionando. Es decir, casi medio fracturados, ¿no? Casi medio aislados, cada uno se siente dueño de su patrimonio y el patrimonio es de todos los peruanos. Entonces yo creo que aquí hay que tomar conciencia crítica y colectiva de que cuando hablemos del Perú, hablemos de que el Perú es desde la costa, la sierra y la selva y de hasta el mar del Perú. Claro. ¿No es cierto? Mira, yo me siento muy identificado con esas prédicas de muchos historiadores y lo acabo de reseñar en una, perdonen la modestia, pero hace el día lunes, precisamente el lunes, en un discurso de agradecimiento que he dado ante el comando del Ejército del Perú, que me permitió el honor de izar el pabellón nacional en el cuartel general del Ejército, lo cual para mí ha sido, quiero hacer testimonio de agradecer al Ejército por hacer un reconocimiento, pero inmerecido, por cierto, pero lo dije, el Perú es uno solo. Y todos tenemos que luchar en función a ese Perú que quiere crecer. Claro. No podemos detener el crecimiento, el desarrollo, el progreso del Perú con discusiones absolutamente insustanciales, casi primarias, ¿no? De un país que tiene enormes potencialidades. Imagínate, ustedes todos los días salen con un discurso acá han demostrado una energía tremenda, ¿no es cierto? Que contagia, ¿no? Esa energía de ustedes esta mañana, 10 de la mañana, contagia al que los está viendo. ¿Por qué el Perú, si 30 millones de peruanos nos pusiéramos de pie y empujáramos el carro, oye, nadie nos para? Pero yo creo que hay falencias en la estructura de la electividad de nuestras autoridades. Es parte natural del proceso, ¿no? Sí, pero ¿cómo hacemos de repente, o cómo se podría hacer, no sé, en tu análisis, para tecnificar, para poner una barrera alta para quienes accedan a los puestos de gestión y de desarrollo, tengan pues un CV, tengan un currículum que garantice que van a hacer una gran gestión? Es decir, que estén preparados, que no se elija, no sé, pues, al dueño del restaurante, de la pollería más popular del barrio, que primero es alcalde local y que después va a la distrital y después al Congreso y después termina siendo presidente regional, ¿no? Y que atrás no tiene pues una trayectoria de administración, de preparación, de lectura, ¿no? No, y además también que acredite que son hombres probos, ¿no? Claro, Finalmente. ¿Cómo hacer? La probidad básica. ¿Cómo hacer? Yo creo que el primer requisito, probidad, ¿no es cierto? El segundo requisito, capacidad y excelencia. Es decir, mira, ¿cómo puede administrarse un país con gente que no está capacitada? Exacto. O sea, es muy difícil. Administrar un país, yo por eso a veces cuando lo veo al presidente asumiendo un liderazgo en las zonas donde no estaba la presencia del Estado, no estuvo la presencia del Estado. Pues. Ahora el presidente, yo no soy oficialista, no soy gobernista ni nada por el estilo, yo soy independiente. Pero cuando yo veo al presidente que va a las zonas del altiplano, que inauguraron, y está solo él, como liderando esa situación, yo me pregunto a los líderes políticos, y de repente me van a criticar, no importa, porque finalmente así es la democracia. ¿Por qué tienen los dirigentes de la oposición responder a ese tipo de iniciativas a través del Twitter? Yo invitaría a los dirigentes políticos a que se vayan a la zona donde no estuvo la presencia del Estado, a que hagan presencia política, porque el discurso de los terroristas es un discurso ideológico político. Entonces va el presidente solo, llevando obras, presencia del Estado física, pero ¿dónde está el discurso político de quienes aquí en Lima solo responden con Twitter? No, así no es, así no es, pues. Esconden, ¿no? Así no es. Así no es. Hay que decir las cosas con claridad. Y yo las digo con claridad porque muy bien dicho. ¿No es cierto? Señor Alan García, señor Toledo, señor Lourdes Flores Nano, ¿quieren hacer política? La política está en el terreno donde no hay políticos. Ahí está la política. Donde no hay Twitter. Donde no hay redes sociales. Ahí hay que hablarle al pueblo directamente. Pero si tú vas desde el Twitter, desde tu Facebook, desde todo, a decirle lo que tú piensas, así no es, pues. Claro, ¿dónde está Bengoechea? ¿Por qué no va a inaugurar alguna loza, no sé, a un pueblo de pongan su partido, su sede, su partido político, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el presidente está ahí solo. Yo no estoy haciendo política, estoy diciendo la realidad. A mí me interesa, a mí no me pueden decir, oye, tú estás o no, porque cuando yo he tenido que criticar al presidente desde hace mucho tiempo cuando lo he entrevistado, yo se lo he dicho, yo no tengo problema, el presidente ha entendido perfectamente las cosas y creo que la experiencia que está asumiendo ahora de ir a la zona donde no había presencia del Estado. Y si ustedes se percatan, el presidente está permanentemente en ese lugar. No, yo me pregunto, ¿dónde están los miembros de la oposición? Claro, incluso a través del Twitter. El Twitter no es el escenario político
del Perú. Incluso- Tampoco es de todos, ¿no? El Twitter es de unos cuantos, Tampoco. Cecilia, y tú sabes Así bien. es, así es. Incluso ya yo creo un poco para cerrar también el tema, y estoy segura que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, nosotros efectivamente no somos oficialistas ni mucho menos, y es más, yo pienso que está bien reconocer, digamos, las buenas obras que se realizaron en gobiernos anteriores. Totalmente de acuerdo. Y sumado a eso, pienso yo, y estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo, que la actitud no es señalar y criticar al gobierno de turno. Es aportar ideas, es aportar. Es hacerlo Exacto, crecer, aportar. hacerlo mejor, potenciarlo. Porque finalmente es nuestro país. Ayudarlo, Es claro. nuestro país. No se Entonces, colabora absolutamente nada pateando el tablero. Exacto. Pero De yo ninguna sí manera. creo, esto ya es algo muy personal, es que no sé, si a nivel constitucional, a nivel legislativo, tiene que haber una valla donde el que postule a un puesto de administración pública, llámese presidente regional, presidente de un gobierno local, Congreso. etc., o un legislador, Totalmente de acuerdo. tiene que tener una preparación. Sí, está bien. Hablamos de que en nuestro caso el Congreso es una suerte, es una gran forma inclusiva y que está la representación de todos los peruanos y que también habemos peruanos con analfabetismo. ¿Sabes cómo se llama Ok, eso perfecto. aplicado en universidades? Se llama acreditación. Acreditación. Exactamente. Eso, es decir, necesitamos... ¿cómo acreditas tú tu alta capacidad de gestión? Exacto. ¿No es cierto? Para poder administrar un país. Tiene que El haber una Perú es muy valla. complejo y todo el mundo lo sabe. Tiene que haber ¿No es una cierto? valla. Pero si nadie está acreditado, Es verdad. Así es. Yo creo que por ahí vamos a empezar a dar un paso adelante. así nos quedaron temas para la Así próxima es. semana. Como Oye, siempre. nos ha quedado corto, sí, porque me decía Sí, nos ha Alberto, quedado corto. Sí, ¿ah? corto, pero Alberto me decía, es verdad, pues inauguran el monumento a la vaca, el monumento al sombrero, ¿no? A la hamaca también. A la hamaca, no sé, Bueno, a la ya quinoa, no sabemos hace monumento una a qué. piscina olímpica donde hay 4 pobladores. O un estadio para 15.000 y la población es Es de de 5.000. 5.000. Que hagan un monumento Vamos, a pues, Víctor Casas. vamos, hay que Oye, invertir ya. en programas sociales, en programas de Monumento educación, de Paco Basán. deporte, de Ya. desarrollo, no sé, de capacitación al emprendedor. Así Vamos, siga usted. Ya. Alberto, como hiervo. siempre, es un gusto tenerte en el programa, poder conversar así de manera abierta, ¿no? De manera abierta, sin tapujos, sin tabúes. Y no nos ponen parámetros. sin vedos, exacto. Y No, somos no, respetuosos nosotros- de la democracia. Es Así verdad. es, así es. Emitimos nuestra opinión con mucho respeto y, por supuesto... Por el bien del Perú, Por nada el bien más. del Perú, así es. Por el Sin bien del Perú. criticar tampoco, sin Así juzgar, es. porque no es nuestra labor aquí. Así Oye, es. muchísimas gracias, Alberto. Yo sí lo aplaudo. Gracias. Por ser siempre objetivo. Gracias. Así es. Nos tenemos que ir un corte A un rapidito. corte rápido. Y al Ya regresar está, ya vamos saben. a hablar sobre la presión arterial. Bengolea, Todo vaya lo que tienes que saber Juliaca, inaugure sobre Losas la Deportivas. presión arterial. Efectivamente, hay que Dejes tener de mucho estar cuidado cuando peinando viajas a altura. Hay que chequear la presión arterial. Así que con eso regresamos. No te Se muevas. está peinando el bigote en el Congreso. Va.